Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy voy a hacer un top de verano. Ya sé que bueno, hay muchos canales que realizan top, no es este el caso. Hay gente que hace el top de verano, top de invierno, top de primavera, diferentes tops. Yo voy a hacer este como primer top en el canal. Este es un top de verano de 10 fragancias de edición diseñador. Ya sé que las fragancias low cost también, bueno, yo soy fiel defensor de fragancias low cost, como esta de aquí, por ejemplo, que también, bueno, pues la aconsejo. La Sportman, que ya está reseñada en el canal. Tengo la Nautica Blue también. Esta es una fragancia low cost que no está reseñada, pero la aconsejo también. Son fragancias por 8 o 9 euros que refrescan bastante y luego son fragancias azules muy versátiles. Pero bueno, no es el caso. Este es un top de edición de diseñador que quería hacer porque también son las que más me gustan. Las fragancias low cost son fragancias también buenas en olor, pero quizás el rendimiento suele ser bajo. Entonces he elegido estas 10 fragancias y empezamos por ahí. Son 10 fragancias cítricas para el verano, muy versátiles, incluso algunas unisex. Vamos a empezar cronológicamente desde el año 1990 hasta el año 2017 y empezamos sin más dilación con la primera de ellas. Esta es la 1881, la Cerruti. Voy a leer primero las notas y voy diciendo un poquito. Bueno, esta fragancia es el de, como digo, de 1990. Este marcó un antes y después la perfumería con fragancias cítricas respecto a los años 90 que empezaron con los cítricos y los Fougère, que venía Fougère, de las fragancias Fougère, que son de los años 70-80. Marcó un antes y un después, como digo. Tiene una salida de enebro de Virginia, ciprés, lavanda, bergamota, clavel, gálbano, resina de lemí, con un corazón de vetiver, ylang-ylang, rosa, lirio de los valles y casia. Y un fondo de musgo de roble, pino, cedro, pachulí, almizcle, pimienta y sándalo. Independientemente de las notas, lo que es la salida cítrica es una salida bastante penetrante. Quizás por la nota de gálbano. Puedo decir también que a los 10 minutos se nota, si os queréis, una fragancia que tenga rosa. Es una fragancia que en la nota media tiene rosa y funciona bastante bien con respecto a la estela y la proyección. Estelas son aproximadamente 20 minutos, una proyección media durante una media, sí, una estela media hora, proyección media hora también aproximadamente. La proyección es lo que proyecta directamente la fragancia con respecto al aroma. La estela es lo que va dejando el rastro, digamos. Y el performance, pues es un poco todo lo que caracteriza a las fragancias, que es la duración, la proyección y, como digo, la estela. Esta es una fragancia que tiene buen performance, una fragancia por 20 y pico euros, creo que salió, 28 euros, 29, y una clásica de las cítricas que bueno, es una última adquisición de las últimas que tengo y quizás venga bastante bien. Es una fragancia de 1990 realizado por el perfumista Martin Gras, que por esta edición de diseñador de la marca Cerruti, la botella es bastante bonita, es preciosa. De hecho, pues os aporta ese toque de cítrico, pero con una tonalidad de rosa como en su parte media. Y como he dicho ya, bueno, pues en el fondo lo típico, el cedro, el pino, musgo de roble, muy amaderado. Una fragancia bastante buena que acabo de adquirir y la aconsejo, es una de las top como número 1, 1990. La segunda de aquí tenemos, la segunda es Agua Fresca del año 1993, una fragancia de Adolfo Domínguez. Como vemos, el típico tapón, con respecto, bueno, el atomizador, un atomizador bastante bueno. Y esto os leo también las notas. Hoy en día es una edición que han sacado nueva en este año, que se puede recargar. No sé de la manera que la puedan recargar, pero es recargable actualmente. Ya digo, es una fragancia de 1993. No fue la primera de Adolfo Domínguez. La primera de Adolfo Domínguez fue
fue otra que sacó Adolfo Domínguez, que se llama Adolfo, en 1990, pero bueno, esa ya está descontinuada, descatalogada, o como queréis decirlo, y esta es del 1993, esta está ya reseñada en el canal, y pertenece a Ramón Monegal, es una de la familia aromática Fougère, con unas notas de salida de Petit Grain, bergamota, mejorana, mandarina y abrótano, un corazón de lavanda, romero, baya de enebro, clarea, pimienta y cilantro, y un fondo de vetiver, pino, musgo de roble, sándalo, almizcle y pachulí. La nota principal aquí es la de Petit Grain, que es una salida muy cítrica, es una muy fresca para todo tipo de ocasión. Quizás desde mi punto de vista sea unisex, es porque es una fragancia unisex, aunque está realizada para hombres. Ya digo que Ramón Monegal siempre ha hecho fragancias pues top, y esta es una de ellas. Esto es una gran clásica que a día de hoy está en el mercado. Esto es una edición, creo que de 50 o 60 mililitros, que esto sí cuesta menos de 20 euros. Quizás en 100 mililitros esté en torno a, me parece, 20 y pico euros, no sale más. Y una fragancia siempre recomendable para el día a día, muy versátil, con nota de lavanda, y luego la nota, pues lo típico tiene vetiver, pino, musgo de roble, sándalo, con almizcle, que le da ese toque jabonoso y toque bastante bueno. Que ya digo que esta es una gran clásica que siempre he tenido, se me han gastado botellas, he vuelto a comprar, compré la pequeña, ya tengo muchas fragancias, y esta agua fresca de Adolfo Domínguez bueno, para el verano es una gran ocasión para utilizar siempre. Tenemos también en el número 3 la Calvin Klein One. Esta es la primera fragancia unisex en el mercado. Esta fragancia, os leo las siguientes notas. Está realizada por Alberto Morillas y Harry Fremont. Tiene una nota de limón, notas verde, bergamota, mandarina, piña, cardamomo y papaya. Un corazón de lirio de los valles, jazmín, violeta, nuez moscada, rosa, lirio, con acordes verdes en sus notas de fondo, almizcle también, sándalo, musgo de roble, té verde y ámbar. Esta es una fragancia, ya digo, la primera fragancia que hubo unisex. Las notas, ya la he dicho, son lo que se nota mucho, una fragancia cítrica, pero a los 10 minutos es muy floral. Es una fragancia que aporta sobre todo la nota de jazmín, es lo que le da ese toque. Bueno, tiene también notas como la piña, que quizás algo afrutada, se nota algo entre lo floral y lo afrutado. Es un término medio, es una fragancia, ya digo, que fue la primera fragancia en el mundo que sacaron unisex, y a día de hoy, después de tantos años, sigue vendiéndose como rosquillas. Una fragancia de término medio de aproximadamente 100 mililitros, 20 y pico euros, que lo podéis tener, bueno, pues una clásica en cualquier perfumería. Calvin Klein CK1, esta siempre la tendréis lo más versátil posible. Ya digo, unisex total, porque fue la primera unisex que sacó al mercado Calvin Klein en su momento. Y luego, aparte, esto sí que, bueno, para que sepáis también que esto venía con, bueno, esto lo que es la bombilla en sí, venía con un taponcito, y esto lo podéis recargar perfectamente, así que sin ningún problema. Una fragancia muy versátil e innovadora, porque vemos cómo es el frasco en su momento. Bueno, pues adquirió este tipo de frasco así, ¿no? Muy versátil, con el tapón que se desenrosca y demás, y recargable. Así que, bueno, en aquel entonces era totalmente una innovación para la perfumería. Dejamos esta de aquí, vamos con la cuarta, la que sería la de Paco, de Paco Rabanne. Esta ya también reseñada en el canal. Esta, claro, la sacó en el año 1994,
y esta es del año 1995. Pues quizás al ser la primera fragancia Calvin Klein la que sacó en el mercado, pues Paco Rabanne sacó la primera fragancia también unisex, para hacer también un poco la competencia un año posterior, en el año, como digo, 1995. Decimos notas ahora, que son las de salida: limón, pina, mandarina y cilantro, con un corazón de té, lavanda, jazmín, ciclame, que es la violeta versa, y un fondo de almizcle, sándalo, cedro de Virginia y haba tonka. Esto sobre todo es la nota de limón, la nota de pino. Es algo fuller en sus notas, con un corazón de lavanda, también tiene jazmín. No noto para nada el jazmín, lo noto sobre todo algo muy cítrico. La nota de lavanda, sobre todo el limón y la lavanda, especialmente lo que compone esta fragancia. Bueno, como vemos, el frasco es totalmente de aluminio, pesa muy poco, aunque penséis que, bueno, es una fragancia que no es de cristal, es de aluminio. Una fragancia que ya digo que sacó Paco Rabanne en la primera unisex en el año 95, porque ya digo que yo creo que fue como competencia la Calvin Klein One que he dicho anteriormente. Y bueno, aconsejada totalmente. Esta sí que quizás sea de las más baratas, está en torno a unos 20 euros, la de 100 mililitros, y con buen rendimiento, quizás no tanto como algunas que voy a decir, que tienen más rendimiento, pero perfectamente las 3-4 horas dura perfectamente. Una fragancia que es de las fragancias típicas cítricas, que es de reaplicar y bastante gustosa, y es muy parecida quizás al estilo de Sportman, que ya también la tengo reseñada. Pues veis un poco de los mismos años, creo que una de un año anterior, otra un año posterior, pero muy del estilo de Sportman. También está, bueno, una low cost. Dejamos la de Paco y vamos con la mega conocida, que tengo aquí las anotaciones. Siempre me gusta deciros las notas de la siguiente fragancia, que si lo encuentro por aquí, a ver, vemos por aquí esta, y es exactamente de aquí, la Acqua di Gio. Claro, la fragancia Acqua di Gio, bueno, algunos dicen que es unisex, otros dicen que no. Esta es la gran clásica por antonomasia de Armani, el tótem básico de Armani, que después de casi 30 años sigue vendiéndose. Fue la primera fragancia de Armani también, bueno, algunos dicen unisex, otros que no, que también supuso un antes y un después en la perfumería, y ahora mismo está desbancada simplemente, bueno, porque ha estado vendiéndose durante casi 30 años como número uno, y está desbancada por la osada de Dior, como ya sabéis, que desbancó a la Acqua di Gio. Esta es una fragancia de 1996 que está realizada por los perfumistas Alberto Morillas, Annick Menardo y Christian Dusselier. Salida: lima, limón, bergamota, jazmín, naranja, mandarina y nerolí, con un corazón de notas marinas, jazmín, el calone, que os lo digo, una nota sintética que sacaron en laboratorio allá por los años 60, que huele a mar, efectivamente huele a brisa marina, huele a mar, muy olor a playa. Melocotón, que es el durazno en algunos países, el melocotón, durazno. Romero, fresía, jacinto, ciclamen, violeta, cilantro, nuez moscada, rosa, un montón de notas más. Luego el fondo: almizcle, blanco, cedro, el musgo de roble, pacholi y ámbar. Vamos a ver, esta es la fragancia cítrica veraniega de verano, de tantos veranos para mucha gente. Esta es una fragancia que huele estupendamente. Han sacado cantidad de flanques. Yo la considero de los mejores aromas que ha podido hacer Armani. Quizás su rendimiento es escaso, dure entre 2 y 3 horas. Tenga una estela también, una proyección también baja, de hasta 1 metro, no más. Es una proyección y una estela baja de alrededor de 20-25 minutos, no más.
pero es una fragancia bueno, que es la típica de reaplicar. Esto sí que el precio en 100 mililitros supera los 50 euros, es un precio ya tirando a fragancias ya caras, pero la podéis encontrar siempre en oferta, quizás a menos de 50 euros, como a veces encontrar el caso, y muchas botellas de esta fragancia pues ya he usado, por lo menos 3 o 4 botellas en todos los años que llevo. Es una fragancia que sí que yo la considero unisex totalmente y aconsejada para el verano. Es la típica fragancia cítrica con un olor tiene la nota sintética de Calone, que la introdujeron en la perfumería en los años 60. Esta es una fragancia que huele pues muy a verano, muy a brisa de mar, muy ozónica y bueno, esa es una fragancia que ya digo que siempre estará ahí como fragancia típica de verano. Vamos con, ya he dicho, ya van 5, estamos en la mitad del top. Vamos a la siguiente, que es esta de aquí. Esta no la he reseñado todavía. Es la Versace Man Eau Fraiche de Versace. Es una maderada acuática. Es ya lanzada en el año 2006 por Olivier Krebs. Tiene la nota de salida limón, bergamota, carámbola, cardamomo y palo de rosa de Brasil, un corazón de cedro, estragón, salvia y pimienta y un fondo de almizcle, notas amaderadas, azafrán, ámbar y madera de sicómoro. Esta es sobre todo la nota más característica, bueno, evidentemente son notas cítricas, son notas cítricas de salida, se nota lo que es el cedro, la salvia es una fragancia muy veraniega, muy del estilo de que se nota una fragancia totalmente de verano. Es totalmente versátil, es una fragancia que aporta bastante. Es de estas de aquí, del top que tengo, de los olores que más me gusta. La proyección, ya decimos, pues una proyección corta. No esperéis tampoco, no nos vamos a engañar a nadie, son fragancias que no proyectan mucho. Sí, las notas tienen entre un 80 y un 85% de graduación alcohólica. Tienen pegan mucho el salto de proyección. Durante 20-25 minutos se nota bastante, pero ya baja rápidamente a las 20-25, media hora como máximo. Es una fragancia que sacó Versace, pues debido a las anteriores, a la Paco, como he dicho, la Calvin Klein, la Aqua de Yo, y Versace pues tiene que sacar una en el año 96, que fue esta de aquí. Es una fragancia, el olor es magnífico, te aporta bastante esta fragancia. Es fragancia típica de verano. Este es un tamaño de 200 ml, 200 mililitros. Sí que me costó menos de 50 euros. Quizás está en término medio con respecto al coste medio de la fragancia. Ya he dicho, son fragancias desde los 20 euros hasta 60 y pico, 70 euros que tengo en las fragancias, son las últimas que ha costado. Y ya digo que son fragancias muy versátiles. Esto también la considero totalmente unisex. Es una fragancia que Versace sacó para el público juvenil, muy del estilo, muy del día a día, y súper encantadora. El olor es de los que más me gusta. Luego vamos con las más caritas, que es sacamos de aquí la Your Home Sport Cologne, que es una cítrica aromática. Es esta de aquí, la Your Home Sport, y pone Cologne, pero es una concentración en eau de toilette. Todas son concentraciones eau de toilette. Lo que pasa es que pone Cologne en el sentido de como agua fresca, como colonia, como he dicho antes, la eau fraiche, agua fresca, pero esta es una concentración eau de toilette, pero pone Cologne en el sentido de que son fragancias Cologne en el más puro sentido de colonia, de cítrico y muy fresca. Decimos que una fragancia también la considero unisex.
Es por el perfumista ya retirado Jacques Paul de Chanel, y con salida de limón, bergamota, naranja, pomelo, mandarina, aldehídos y nerolí, con un corazón de resina de abeto, especias y resina de lemí. Y luego un fondo, pues lo típico, almizcle blanco. Esta tiene nota de pimienta que no se la encuentro por ningún lado, el cedro del Atlas, el vetiver y el haba tonka. Esto es una salida muy alimonada, muy cítrica, muy de limón, del pomelo, de mandarina, muy cítrica, muy de las típicas de agua fresca que compras de estas clásicas de litro, pues una versión, pero en versión cara, en versión diseñador. Estos son 50 mililitros que sí que cuesta ya sus 60 euros, 60 pavos. Y bueno, también aconsejada. Yo lo compré el frasco pequeño porque ya son fragancias bastante caras. Y también, ya digo, la perdurabilidad 4 horas, 5 horas el rendimiento, no más. Son fragancias que esta sí que es más cítrica que las demás. Se nota mucho lo cítrico, la nota de mandarina, la nota de limón, la nota de bergamota, la nota de pomelo. Y poco más, no puedo decir más porque, bueno, tampoco, no sé si ya con respecto a lo que queráis gastar, si os va a merecer la pena. Yo la tengo reseñada y ahí queda en el canal, reseñado. Luego tenemos también la siguiente, vamos a ver, tengo aquí la anotación, si la encuentro, o si no la encuentro prácticamente viene a ser igual, como muy parecida a la Eau Sauvage Cologne. Esta sí está reseñada en el canal, es una cítrica, aromática, es una del 2015, realizada por François Demachy, también retirado, el perfumista de Dior. Tiene salida de bergamota, muy parecida también, toronja, lo que es el pomelo, mandarina, el petit grain, diona, gálbano y pimienta rosa y un fondo de vetiver. Una salida también muy cítrica, muy del estilo. Tengo lo que es la versión clásica, la Eau Sauvage, prefiero la versión clásica. Esta, digamos que es el Frankel, creo que ya está ya descontinuado, pero es del estilo pero un poquito más cítrico, con menos perdurabilidad. Se me olvidó decir que, con respecto a la Your Home Sport, es la versión que más me gusta es esta, de la Your, y esta es una versión, como he dicho, la de versión de Colonia. Seguimos sin más. Luego tenemos ya la penúltima, que es la Polo Blue. Esta es la Polo Blue Eau de Parfum, es de Ralph Lauren y realizada en el año 2016 por Carlos Benaí. Una salida de nota marina, bergamote, cardamomo, un corazón de albahaca, hierba luisa, esclarea y raíz de lirio y un fondo de gamuza, vetiver, nota maderada y pachulí. Esto sobre todo es la nota de melón, huele como a pepino, proyección bastante buena. Esta sí que dura aproximadamente, llega a las 5 horas, aunque está muy justo en torno a la concentración de parfum, son 5 horas. Proyección, sí que una proyección superior, es una proyección de las que más me gusta, es una proyección que llega si supera la media hora. La perdurabilidad, ha dicho, más o menos 5 horas en duración. Entre 4 y 5 horas, está en torno entre un eau de toilette y supera quizás las 5 horas un eau de parfum, pero no lo considero tampoco como una concentración eau de parfum auténtica, está muy al límite, diría más eau de toilette, es una concentración eau de toilette que eau de parfum. Y esta es un perfumista, Carlos Benaí, que sacó, como digo, esta fragancia en el año 2016 y bastante buena, tampoco es de las caras, porque y todavía está en torno, la podéis encontrar 100 mililitros, unos 50 euros, quizás algo menos, aunque han subido un montón de precio todo. Y también la tenía que reseñar en el canal. La tengo reseñada, pero la tenía que sacar porque es de las que más me gustan. La nota, sobre todo la nota de pepino, la nota de limón, se nota bastante lo que es el melón, como algo diferente. No es tan cítrica y quizás tenga la perdurabilidad esa por las notas que son un poquito como más fuertes.
Y tenemos la última, ya del año 2017, que es una adquisición última, que es la primera Guerlain que tengo. Es la L'Homme Ideal Sport de Guerlain. L'Homme Ideal Sport de Guerlain. Es la L'Homme Ideal Sport de Guerlain. Es de la familia olfativa maderada, esto es una acuática, esto sí que es una acuática, está realizada en el 2017 por los perfumistas Delphine Gel y Thierry Wasser. Thierry Wasser es el perfumista normalmente de Guerlain, el que hace la mayoría de las fragancias. Notas de salida, notas acuosas, almendras y especias. En el corazón, nerolí. Y luego un fondo de vetiver, pachuli y cumarina. La cumarina es una sustancia que usa para elaborar medicamentos que provienen y tratan los coágulos de sangre, os leo un poco, de los vasos, en los vasos sanguíneos para tratar ciertas afecciones cardíacas. Lo estuve leyendo porque me gustó el tema. Bueno, se extrae de plantas, es la primera molécula sintética que se identificó en el año, en 1868, en el siglo XIX. Por los que perfumistas, químicos Perkin y Graf, impulsando el nacimiento de la perfumería. Es un olor dulce, recuerda a heno recién cortado y se ha usado desde el año 1882 como esencia de perfumes en concreto. En 1997 se prohibió el uso del compuesto por potenciar el aroma en cigarrillo, en el año 1997, el tema de la cumarina. Como ya digo, son la primera molécula sintética que apareció en el siglo XIX y, bueno, viene a ser un poco de nota de haba tonka, aceite esencial de lavanda, lo que viene a oler sobre todo eso. Y la salida típica muy acuática, es una dulce, es bastante dulzona, es una fragancia cremosa, es la misma vez, como digo, notas acuosas, como que sabe a mar, es una fragancia bastante muy rica, es de lo mejorcito que he probado en fragancias de diseñador de verano. El corazón de nerolí y luego un vetiver, pachuli y cumarina. Fragancia long ideal para el hombre, desde luego, sacada, la más moderna de las que tengo, del año 2017, como digo. Es una fragancia que también recomiendo. Quizá esta ya será de las más caritas, son 60 y pico euros, 70 euros los 100 mililitros. Long Ideal Sport de Guerlain. El atomizador va ideal. Y luego la botella, pues tiene lo que es el franco, lo que es el tema de lateral, es azul. Y bueno, es una fragancia que me ha aportado bastante en lo poco que llevo utilizado, aunque ya he utilizado ya bastante desde que la compré el mes pasado. Y ideal, nunca mejor dicho, para el verano como fragancia deportiva, que no quiere decir que una fragancia, al decir sport, es deportiva, sino que es versátil. Y lo mismo para mujeres también o chicas que quieran probarlo. Es una fragancia bastante juvenil que la recomiendo también totalmente. Y la primera fragancia Guerlain. Quería tener una fragancia Guerlain en mi colección y tiré de esta. No voy a estar tampoco realizando mucho top, no soy yo mucho de top. Las mejores para mí, con mejor aroma, ya descartando todo esto, es la Eau de Parfum La Blue, la Apollo Blue de Ralph Lauren Eau de Parfum, la Long Ideal Sport de Guerlain, y me quedo también con la Versace Eau Fraiche, por el tema de que son los mejores olores. Me quedo con estas tres fragancias, con estas, y con esta también quizás por el rendimiento y demás. No he dicho el rendimiento de estos son un rendimiento 3-4 horas, no más. Es una concentración de toilette, la única concentración de parfum es esta, por eso quizás rinda un poco, no tiene por qué, pero quizás rinda un poco más, que es la Apollo Ralph Lauren con su nota de melón y pepino, que aunque digan que no, que lo tienen, porque esto de que buscas en Fragántica las notas y te da otra sensación muchas veces me ha pasado con las notas
busca un tipo de nota, pues esto no huele mucho a verde, huele más a floral, huele más a cítrico que a otra cosa. Bueno, tampoco las notas, dentro de lo que cabe, yo lo digo, las busco en Fragántica, pero no es algo tampoco esencial. A mí lo que realmente me gusta es lo que aporta la fragancia y sobre todo el olor, claro. Son fragancias, ya digo, de edición diseñador. Se tiene que gastar uno, rascar un poquito del bolsillo. Y bueno, el tema es que son fragancias que te aporten, son fragancias que sean versátiles, fragancias de verano. Este es mi top. Yo lo he puesto de manera cronológica, el vídeo ya se ha hecho súper largo. Lo he hecho de manera cronológica desde el año 1990 al año 2017. Las preferencias son, como ya he dicho, estas tres, la de Guerlain, la de Ralph Lauren y la de Versace. Cada uno tendrá su top. Yo me quedo con este gran top. Para mí, lo mejorcito. Tengo muchas fragancias, pero me quedo con este top. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, comentarios sobre este tipo de fragancias, tanto clásicas como menos clásicas. Si os ha gustado este vídeo, bueno, algún comentario de fragancias que ya tengo reseñadas, como otras que salen por primera vez a escena en el canal. Y nada, he intentado buscar las notas, lo mejor por año, por año de lanzamiento, los perfumistas y sobre todo, bueno, pues las notas, para que os hagáis una ligera idea, pero dentro de lo que cabe, al fin y al cabo, lo principal es que os gusten las fragancias. Las fragancias son bastante versátiles. Las considero que, por no decir todas o casi todas, son unisex. Y la veo, bueno, pues la veo lo mejor para verano. No significa que en el invierno tampoco te la puedas rociar con ella y atomizar. Así que nada, sin más, os dejo y hasta la próxima reseña y siguiente vídeo. Gracias.